Cátedra Gerardo Valencia Cano. Bienvenidos a un nuevo programa de Cátedra Gerardo Valencia Cano. Esta semana es la Semana Valenciana, pues estamos conmemorando 49 años de la partida de nuestro hermano mayor, Gerardo Valencia Cano, y vamos a contextualizar su profetismo que hizo en vida Gerardo Valencia Cano y que viene a colación en estos días del siglo XXI. Y dentro del pensamiento de Gerardo Valencia Cano tenemos temas como el trabajo, la justicia, la equidad, la liberación, la libertad, y estos temas van a ser tratados por nuestros panelistas. En primer lugar tenemos a don Óscar Gutiérrez, miembro del grupo Cátedra Gerardo Valencia Cano. Don Óscar nos va a tratar el tema de la equidad. Colombia, los banqueros, grandes empresarios, cuya fuente es el erario público, corruptos que van por los dineros del pueblo, de los recaudos. Eso lo manifestaba en su época Monseñor Gerardo Valencia Cano, y como una premonición lo estamos viviendo actualmente. El Evangelio llama a las riquezas injustas, pues todas las riquezas no tienen otro origen que la injusticia, y uno no puede hacerse dueño de ellas a no ser que otro las pierda. Monseñor Gerardo Valencia Cano denunció en 1970 a los padres de la patria que se desgañitaban por aprobar un salario de 15.000 pesos para la época mensuales, teniendo numerosas ventajas por padrinazgos, comisiones, serruchadas, paladas, etcétera. En un país en el que la inmensa mayoría no tienen una entrada mensual, él manifestaba: pobres campesinos, pobres indoafricanos. Lo que estamos viviendo y que manifestaba con esa vehemencia Monseñor Gerardo Valencia Cano, lo vemos en la revista News, que en 75 países Colombia, con base a 2.500 encuestados, es el país más corrupto del mundo. La inequidad social también es el rezago tecnológico, las reformas tributarias, el detrimento de la mayoría, la reducción de impuestos a grandes contribuyentes, la cartelización de empresas legales, la existencia de oligopolios y el lavado de activos, que es muy común en los grandes bancos. Eso con base al cociente de Gini, que es el que mide la desigualdad de los ingresos. Este cociente de Gini fue en 1912 creado, es el coeficiente creado para conocer las diferencias, la inequidad social, las fallas también que manifestaba Monseñor estamos viviendo en la política económica, las exenciones tributarias para grandes contribuyentes, con medidas como la reducción del impuesto a la renta, a través de la reducción de la adquisición de bienes de capital, reformas tributarias regresivas, la cartelización de empresas legales, práctica que consiste en que empresas legales acuerden precios altos para los consumidores con el fin de evadir la competencia, la existencia de oligopolios en sectores como la banca, que concentra la oferta en un reducido número de empresas, el crecimiento económico que no corresponde a la tendencia de los últimos años y de ser generados por la innovación tecnológica, sino como los sectores, también como el petróleo. Igualmente, hay que hacer énfasis hoy lo que estamos viviendo y que Monseñor Gerardo Valencia Cano nos daba con mucho énfasis sobre los dineros ilícitos. Hoy lo estamos viviendo a través del narcotráfico,
la base de la coca, la minería ilegal, cómo la gente se enriquece más mientras las diferencias sociales, económicas, se amplían mucho más. Por eso es que somos el país en América Latina, el segundo y el cuarto en el mundo con la mayor inequidad social. Esto es factor incidente para que hayan estos levantamientos. Todavía estamos luchando por la tenencia de la tierra, el despojo de tierras, para que los grandes cultivadores, los grandes empresarios de la coca y de otros elementos de la economía ilegal se tomen esas para poder producir. Lo estamos viviendo. Él hablaba también sobre lo que es la defensa del territorio, de la tierra para quien la trabaja. Hablando sobre la inequidad social, para recordar que Colombia, con base al Banco Mundial, después de Haití, Sudáfrica, es el país con la mayor inequidad social en el mundo. Son situaciones que realmente le estamos viviendo y que a través de Monseñor, que hablaba de esas riquezas frente a la injusticia y la inequidad social, la estamos viviendo en carne propia, agudizadas en estos momentos por la pandemia del COVID-19, que abrió verdaderamente la situación socioeconómica del país, donde tenemos unas situaciones lamentables y un futuro no muy prominente y muy de augurios positivos en ese sentido. Entonces, tener muy en cuenta esos postulados de Monseñor Gerardo Valencia Cano acerca de lo que es la inequidad de nuestro país y en particular de Buenaventura y la costa pacífica, donde se acentúa más por la falta de empleo, por la falta de empresas, de industrias y de una política definida sobre la pesca, la minería, la agricultura y otros elementos de la economía. Dentro del tema del pensamiento de Gerardo Valencia Cano, con motivo de su 49 aniversario de su fallecimiento, de su partida física de entre nosotros, continuamos con otro tema que para Gerardo fue eje fundamental a su llegada a Buenaventura. Es lo que se llama la primera revolución educativa en nuestro medio. Y ese tema lo va a tratar el doctor Manuel González Solís. Muy buenos días, amables televidentes. Le damos gracias al Dios de la vida porque nos permite estar hoy con ustedes. Y darle gracias también por la vida de Monseñor Gerardo Valencia Cano. Un legado inmenso que nos dejó. Y creo que tenemos toda la obligación de reflexionar cómo podemos aprovechar este mensaje, este legado que nos ha dejado este prelado. Cuando llega Gerardo, el Evangelio lo impulsa y lo fortalece para entender la realidad en que viven sus hermanos, no solo en Buenaventura, sino en todo el Ande del Pacífico colombiano. Es una realidad que lo invita a reflexionar. ¿Qué puedo hacer por mis hermanos? ¿Qué es lo que estoy llamado a hacer? Y no se queda corto. Fueron horas de vigilia, horas de reflexión y de oración. Y Gerardo, por esa iluminación del Espíritu, encontró ese camino que se requiere precisamente para que podamos enderezar un propósito, un camino, llevar adelante una comunidad. Entendió que el vehículo era la educación. Entendió que si se abre la mente de la persona y se abre la mente de los niños, de los jóvenes, de la mujer, de los adultos mayores, todos podemos entender que tenemos muchas cosas en común y esas cosas en común son las que nos van uniendo en el camino de la vida. Hoy entonces reconocer en estos 49 años de vida espiritual de Monseñor Gerardo Valencia Cano, recordar ese legado que nos dejó, que sirvió precisamente para que la administración actual
tomara la decisión de sobre ese legado tomar la nueva revolución, la segunda revolución. Una segunda revolución que necesariamente tiene que apoyarse en la visión que tuvo Gerardo para transformar, para edificar las mentes de los niños. Un hombre que entendió que un niño sin educación se vuelve delincuente, que una niña o un adolescente sin desarrollo, sin oportunidad, termina siendo también una persona vulnerable, ¿sí? ¿Y qué decir entonces de los mayores? Gerardo entendió eso. Este es un desafío grande y por eso la educación fue el pilar de su trabajo. El segundo elemento que tomó Gerardo fue precisamente el que necesitaba que la educación llegara a todos los niveles. Por eso entendió que la mujer jugaba un rol importante y ese rol de la mujer lo llevó a pensar cómo que prepararla y cómo hacer que la mujer saliera también de esas cuatro paredes de la casa y pudiera también acceder a lo que accedían los hombres, a todo el universo, a todos los espacios. Y por eso entonces aparece ese gran legado de formar las maestras que requiere un pueblo para formar su gente. Y fue uno de los grandes aportes. Por eso la Normal Juan Ladrillero, en sus 60 años precisamente, recordó mucho Gerardo Valencia Cano, Camino al Cielo, en una gran obra que se hizo. La educación, por lo tanto, es una educación como él la pensó, tiene que ser una educación liberadora. Lo segundo que entendió Gerardo de todo esto es que la educación tiene que ayudar a la libertad del ser humano, a transformar al ser humano. Y por eso el ser humano no puede recibir un conocimiento sin utilizarlo. Por eso entendió que la Escuela de Artes y Oficios era el eslabón, el camino que ellos requerían precisamente para formarse y construir un futuro promisorio para él, para su familia, para las familias que formara ese joven hacia adelante, pero también para servir a la comunidad. Son estos elementos, son los fundamentales que se requieren hoy y que también cuando vemos tanto desempleo, cuando vemos tanta falta de oportunidades, cuando vemos jóvenes que dicen yo quiero un empleo, ¿sí? Pero el empleo lo tiene la persona. Ese empleo está en cada persona. Cuando uno lee la parábola de los talentos, que fue la que inspiró también a Gerardo Valencia Cano, uno entiende que cada hombre tiene talento, habilidades y destrezas, pero hay que ayudarle a descubrirlas. Muchos no saben lo que tienen y ese potencial y esa capacidad hay que desarrollarla. Por eso, cuando se aprende un arte y se pone en práctica, se pone al servicio, nos damos cuenta que cumplimos 2 o 3 funciones importantes. 1, porque nos sentimos útiles. 2, porque prestamos un servicio. Y 3, porque vengamos un sustento. Y cada uno se convierte en su propio jefe. Es decir, yo creo mi propia empresa y con esa empresa genero un cambio, una transformación. En la educación Gerardo pensó eso. Y eso es lo que tenemos que retomar hoy para que esa educación que él hizo ayer hoy sea una educación liberadora, una educación transformadora. Al cerrar esta invitación, decirle en qué me comprometo para que ese legado de Gerardo viva en mí. ¿A qué estoy dispuesto a hacer en mi hogar, en mi familia, para que ese legado de Gerardo llegue a todos? Que no se quede solo en mí, sino que se mueva en todo el círculo donde yo esté, empezando por el hogar, empezando por los hijos, empezando por el vecindario. Podemos mejorar el tejido social, podemos cambiar muchas cosas, solo si entendemos el plan de Dios y el propósito de habernos traído al mundo. Que Dios nos bendiga a todos y que Gerardo siga haciendo su obra de amor, porque desde el reino de los cielos donde él se encuentra, sigue
buscando la manera de que el hombre del Pacífico y la mujer del Pacífico encuentren su verdadero destino. Amables televidentes, me corresponde entonces hablar de un tema que era pensamiento recurrente en Gerardo Valencia Cano hace 49 años, y es la justicia. Esa justicia que siempre le han negado a la costa pacífica colombiana. Vamos a hablar de la justicia, de la injusticia que han cometido con este conglomerado. Y tanto en lo personal como socialmente, vamos a traerlo a colación ahora, al siglo XXI, al día de hoy, cuando la justicia está mancillada y vemos que la sal se ha corrompido en las grandes esferas nacionales, cuando hablan de un cartel de la toga, de quienes siempre hemos creído que la Corte Suprema de Justicia nuestra, de nuestro país, es el último recurso, y resulta que también está corrompido. En nuestro medio sucede igual. El poder económico hace que la justicia no opere, que la justicia no funcione, porque esta justicia es una justicia de los hombres, y no es precisa, no es como la justicia divina. El mensaje para ustedes jóvenes y para ustedes profesionales, abogados, jueces, es de que impere la justicia y no imperen los intereses económicos. Eso hace que en nuestro medio se cometa a cada momento actos de injusticia con nuestro prójimo. ¿Cuántas gentes no hay presas injustamente porque el dinero puede torcer voluntades de jueces y abogados? Ustedes, queridos paisanos de la costa pacífica colombiana y sobre todo de Buenaventura, hagamos un acto de contrición. Si hemos estudiado para servirle al dinero o hemos estudiado para servirle al hombre, y si nuestro pensamiento y nuestro corazón nos dice que hemos estudiado para servirle al prójimo, como siempre lo reclamó Gerardo Valencia Cano, no deberían prestarse para estas componendas, para estos torcidos, la forma vulgar de decirlo es esta, de por un puñado de monedas torcer la verdadera justicia y condenar a personas inocentes. Y eso también nos ha pasado a nosotros aquí en nuestra costa pacífica, cuando el gobierno nacional comete la gran injusticia con Buenaventura, en este caso, al negarle la posibilidad a la gente de educación, de negarle a la gente la posibilidad de la salud, que es un mínimo vital del ser humano, la salud, y se le niega cuando hay que ir a mendigar a un hospital. Esta injusticia se ha dado en todos los aspectos. En la misma educación, la justicia abarca todo el vivir del ser humano, y Gerardo ya lo preveía exactamente hace 49 años, y hoy más que nunca se nota esa profecía de Gerardo. Con él mismo en vida, como historiador puedo dar fe en muchos documentos que poseo, las injusticias que cometieron con este mismo hombre, siendo todo un prelado, las formas que se burlaban de él, quienes ostentaban el poder, y al momento de este gran hombre fallecer, vinieron a reconocer la grandeza de Gerardo. Hay muchos ejemplos de cómo alcaldes, concejales de la época de 1965, 68, 70, 71, se burlaban de Gerardo por ser tan abnegado servidor al prójimo. Eso es lo que debemos de copiar nosotros. Hoy por hoy que la justicia está por el piso, en su corazón debe entrar el espíritu de Gerardo, ahorita en su 49 aniversario de su fallecimiento,
y mirar qué es lo que estamos haciendo, si estamos por ayudar al prójimo o estamos por un puñado de monedas. Ya la conciencia de cada quien nos dictará qué debemos hacer, pero quería traer a colación exactamente este punto, el punto de la justicia, la gran justicia que se nos ha convertido en injusticia para todos los habitantes del litoral pacífico colombiano, donde vemos que estamos, ya lo decía un escritor, Sofonía Yacub, que esto era un litoral recóndito, pero también lo decía Gerardo, que en este Pacífico lo que existe no es pobreza, porque no hay pobreza. Aquí lo existe es un abandono estatal. Y ustedes jóvenes, ya para terminar este tema de la justicia, son los llamados a reclamar esa justicia que se nos debe y que siempre el Estado ha estado en déficit con nosotros. Entonces, hasta aquí mi planteamiento de la justicia, que en nuestro caso ha sido injusticia. Dentro de este pensamiento de Gerardo, que ya lo anunciábamos, ahora tenemos la alocución de Wenceslao Estupiñán, nuestro querido compañero de la cátedra, Gerardo Valencia Cano, como que fue discípulo, fue igualmente sacerdote al lado de Gerardo Valencia Cano, y Wenceslao nos va a hablar ahora sobre la liberación. Buenas noches, estimados televidentes y radioescuchas. En la preparación del aniversario 49 de la muerte de Gerardo Valencia Cano, me ha tocado hablarles a ustedes, compartir con ustedes dentro del pensamiento de él dos temas muy importantes, que es la palabra liberación y la palabra libertad. De entrada quiero decirles que liberación y libertad son diferentes. La liberación como tal es romper con esas cadenas que nos oprimen. En cambio, libertad es cuando yo ya he salido de esas cadenas, elegir entre dos cosas lo mejor. Ese es el concepto de lo que sería libertad. Centrándome en la palabra liberación, en aquel tiempo, Gerardo decía claramente: estamos encadenados a una violencia institucionalizada que se manifiesta en la miseria, en la pobreza, en el abandono, en la injusticia. Para él, liberación en ese momento, ¿qué quería decir? Romper esas cadenas que nos atan y no nos dejan establecer un reino de justicia, de paz y de fraternidad. Si nos venimos hoy después de casi 50 años cuando él dijo esto, hoy lo estamos viviendo. Hoy existe la miseria, hoy existe la pobreza, hoy existe el abandono, hoy existe la injusticia a nivel social. A esto tendríamos que agregarle los encadenamientos que esclavizan al individuo hoy. ¿Cómo? Estamos bombardeados al consumismo, a la moda. Estamos bombardeados a la lucha por el poder. Estamos bombardeados al cangrejismo, una expresión muy de acá. Sabemos cómo el cangrejo, cuando va subiendo, vienen los demás y lo tumban hacia el piso. Estamos bombardeados por la envidia. Estamos bombardeados por querer ser más que el vecino. Estamos bombardeados por querer la búsqueda del Dios dinero, y por encima de todo, a la búsqueda
hoy del dinero fácil. Todo esto es encadenamiento, todo esto es esclavitud de la cual tenemos que liberarnos, y ese era el pensamiento de Gerardo, liberación de todo esto. Hoy, ¿cómo nos liberamos? Nosotros mismos de esas cadenas que nos oprimen, esas envidias, esos odios, esos querer más que los demás. El único método, y lo dijo Cristo, diciéndonos la verdad. Cristo lo dijo, la verdad os hará libres. Si nosotros reconocemos esa realidad que estamos viviendo, de esos bombardeos que tenemos a diario de publicidad, que nos esclavizan a la moda, que nos esclavizan al dinero fácil, que nos esclavizan al odio, si estamos conscientes de esa realidad, la primera secuencia es que nos va a hacer concientizar de esa realidad. Siendo realistas, conociendo esa verdad, tomaremos conciencia para liberarnos, y esa es la verdadera liberación de Gerardo, de esas cadenas que nos oprimen y nos impiden ser nosotros mismos. Si nosotros individualmente nos liberamos de todas esas propias cadenas, también la sociedad cambiará. El gran mensaje de Gerardo para hoy es liberación de nuestras propias cadenas para que la sociedad cambie. Continuando con la conmemoración de los 49 años de la partida física de Gerardo Valencia Cano, vamos a hacer una pequeña charla, una pequeña tertulia entre amigos. Bienvenido padre Agustín Herrera, Wenceslao, Oscar y Manuel González. Entonces quiero cederle la palabra a nuestro invitado, que es el padre Agustín Herrera. Padre Agustín, ahí tiene la audiencia de Telemar para que se dirija. Primero saludarnos, decirnos que hoy es Navidad, que hoy estamos naciendo, que hoy tenemos la posibilidad de resignificarnos. Y miramos en el tiempo y la distancia el éxodo, la Pascua de Monseñor Valencia. Pero yo le comentaba aquí al amigo Wenceslao, en el pueblo no está muerto, el pueblo está resucitado. Entonces, estamos celebrando la resurrección. Eso implica unos compromisos, eso implica también unas tareas. Por eso es necesario que todos entremos en el proceso de aprendizaje. Hay que reaprender, hay que desaprender para volver a aprender a Monseñor en este contexto. Por lo tanto, nos alegramos, es fiesta, es fiesta. Y es una fiesta con cierta nostalgia, es una fiesta que nos habla de libertad, es una fiesta que nos dice que nos afirmemos, que sí es posible. Eso es lo que celebramos. Estamos de fiesta por la resurrección, por la permanencia en el tiempo de la memoria de Monseñor de Valencia Cano. Padre Agustín, muy amable. El Padre Agustín nos habla y nos dice que estamos de fiesta, pero hablando con Wenceslao, y es cierto, yo creo que son 49 años que estamos conmemorando este 21 de enero, pero solo nos falta un año para los 50 años, y entonces yo creo, como usted planteaba, Wenceslao, que vamos a tener una fiesta de un año que yo llamaría la fiesta valenciana. ¿Por qué no nos plantea más o menos cómo es, Wenceslao? Sí, muchas gracias, televidentes y a los compañeros. Agustín acaba de decir que estos 49 años es una fiesta, es la resurrección, porque Gerardo sigue vivo en el pueblo, sigue vivo en sus enseñanzas, sigue presente aquí en Buenaventura. Y evidentemente dentro de un año vamos a cumplir los 50 años de su partida física. Y sería muy bueno, y hemos hablado entre nosotros, proponerle al señor obispo y a los sacerdotes de la diócesis
que declaremos este año de fiesta de Navidad de la resurrección de Gerardo Valencia Cano como el año valenciano. Un año valenciano en el que vamos a estar viviendo a Gerardo cada día de estos 365 días a través de diferentes actividades, a través de diferentes actos, a través de diferentes encuentros, a través de foros, a través de obras de teatro, a través de algunas películas pequeñas, cortas que hay sobre la vida de él. Todo lo que tenga que ver con Gerardo Valencia Cano para vivir este año valenciano plenamente, que podamos decirle a la historia y a los que vienen detrás de nosotros que Buenaventura celebró con mucha interesa y con mucho dinamismo la celebración de esta resurrección de los 50 años en que Gerardo partió físicamente de la vida del tiempo a la vida donde no existe el tiempo, a la otra dimensión que el Creador nos tiene preparados. Oscar, ¿usted qué tiene que decir al respecto de lo que han hablado nuestros antecesores, el padre Agustín y Wenceslao, respecto a este año valenciano? Es muy factible que lo podamos hacer porque solo falta un año para la conmemoración de los 50 años. Próximo a cumplir los 49 años de fallecimiento este 21 de enero y a portas del medio siglo del fallecimiento de Monseñor Gerardo Valencia Cano, él como seguidor de Cristo, sus palabras toman toda esa acción y estos mismos contemplan esperanza, autoestima, sentido de pertenencia, desarrollo y algo fundamental, tener dignidad. Que sea este momento para renovar esa dignidad que hemos tenido a través de muchos procesos, los bonaverenses, no solamente en los 3 paros cívicos que ha tenido a partir de 1964, con el último del 17, sino que esos movimientos reivindicativos deben ser parte también fundamental para hacer el énfasis del legado y los postulados que nos dejó Monseñor Gerardo Valencia Cano. Que cada uno de los que lo conocimos, de los que hemos tenido conocimiento de sus directrices que nos impartió, seamos multiplicadores en nuestros hogares, en los sitios, instituciones educativas, en el trabajo, en cualquier parte, para hacer algo muy fundamental que debe tener el pueblo bonaverense, que es el sentido de pertenencia y dignidad, que a propósito esta administración pues es el lema de ellos. Y ahí de que el llamado a toda la comunidad para que unidos nuestros esfuerzos, nuestros conceptos sobre lo que es este legado de este ícono y el más grande pastor, no solamente a través del campo espiritual, intelectual y físico, como lo fue Monseñor Gerardo Valencia Cano. Manuel González, usted como directo delegado del señor alcalde para el tema cátedra Gerardo Valencia Cano, como que fue el invitador, el inspirador de crear un grupo. ¿Qué opinión le merece esta gran opción que nos brinda Wenceslao de crear un año valenciano teniendo en cuenta muchas cosas? El medio siglo de la partida de Gerardo, el tema de canonización que ya el grupo hizo la solicitud al señor obispo, de canonización de nuestro hermano mayor, que puede ahorita la misma administración distrital llegar a adherirse al tema el año valenciano. ¿Qué opinión le merece o qué nos puede contar, Manuel? Muchas gracias y saludo a todos los panelistas. Creo que estamos en un buen momento. Creo que el pensamiento de Gerardo estuvo en cerrar la brecha, ¿sí? Y esta administración tiene como lema eso también, tomar el pensamiento de Gerardo, mirar cómo está hoy la realidad y buscar cómo se reduce. Por eso otro de los lemas es la segunda revolución educativa, mejorar eso,
mejorar y recuperar el tejido social. Creo que esos son retos que nacen del pensamiento de Gerardo, porque Gerardo estaba precisamente pensando en el ser humano, en la familia, ¿sí? En el vecindario, cómo vivimos mejor los vecinos. Y creo que no habría mejor celebración que empezar a trabajar estos tópicos que van ayudando a redundar, uno, a que se cumpla un plan, en un plan de desarrollo se vayan cumpliendo estas cosas, en donde la administración se ve involucrada y comprometida a inyectar unos recursos, pero también la comunidad se hace solidaria y responsable de lo que tiene que aparecer de eso. Nosotros tenemos que cambiar el rumbo de nuestra vida. No podemos pensar que un alcalde con muy buenas intenciones y por muchos recursos que pueda haber es suficiente para hacer los cambios. Los cambios los hacemos con la comunidad, pero una comunidad que lo sienta, que se comprometa y, como lo han dicho los compañeros, que viva una fiesta, porque cuando vivimos una fiesta nos integramos y todos ponemos, ¿sí? Así que creo que esa es la mayor invitación que podemos hacer en este momento. Chelao, a mí me llama mucho la atención y por qué no nos amplía el tema que usted esbozó en un escrito que nos compartió muy amablemente. Usted habla de unas cartillas de teatro, decir todo esto, pero es que ahí ya tenemos un antecedente, que es la señora, la esposa de nuestro compañero Oscar. Yo me acuerdo que la sacó del estadio una puesta en escena de una obra de Gerardo en el cielo. Eso fue impactante, eso eriza la piel inclusive a todos los que tuvimos la fortuna. Eso debe llegar a nuestro público, de una u otra manera debe llegar. ¿Por qué no nos amplía más el tema de teatro, de cartillas, de todo esto, para que nuestros jóvenes vean cómo era Gerardo y por lo menos piensen en seguir ese camino? Sí, dentro de las actividades propuestas para estos 50 años, para este año valenciano, y que es una celebración de alegría, como lo decía Agustín, y yo retomo bien esas palabras, es de alegría porque es una Navidad, es una resurrección, es un estar presente vivo, Gerardo, entre nosotros. Y a través de nuestras actividades, como por ejemplo obras de teatro, hay una obra de teatro que la esposa del compañero Nayibe, ella la montó en los 60 años de la Normal, como festejo. Fue una obra impactante, la manera como llevó al escenario un cuento que escribió el mayor historiador que yo conozco sobre Gerardo Valencia Cano, que es el antiguo padre Gerardo Jaramillo González. Gerardo Jaramillo González, misionero de Villaromal, después él se retiró, se volvió presbiteriano y luego él terminó ya después escribiendo, incluso hay un libro para editar nuevo, un tercer volumen sobre más detalles de la vida de Gerardo Valencia Cano, que entre otras cosas, metiendo la cuña, ojalá pudiéramos conseguir una financiación para que se publique y se reparta en el día de los 50 años de conmemoración. Y esa obra de teatro, aspiramos que se haga un montaje con toda la tecnología de hoy, con videobin, con cosas, con luces, con todo lo que más quiera, que la tecnología nos lo permita, para irla llevando de parroquia en parroquia y poderla presentar en cada iglesia, ¿sí? Sería bien interesante porque la idea es que cada parroquia tenga su semana valenciana, ¿ya? Y que en esa semana valenciana haga encuentros, la obra de teatro, música, encuentros con los jóvenes, con los adultos, conversaciones que tengan que ver con Gerardo Valencia Cano. Aún más estamos proponiendo que ojalá se haga una biblioteca itinerante para llevarla durante una semana a cada parroquia, cosa que la gente se acerque a leer los escritos, a ver los recortes de prensa, a ver videolink de grabaciones que están hechas, a escuchar la voz física de Gerardo Valencia, que la hemos podido ir rescatando con unos CDs remasterizados, donde él habla directamente sobre problemática que se vivió en aquella época. Es impresionante. Yo tengo en este momento aquella que él habla 2 días después de la revuelta del año 70, cuando los estudiantes
fueron a enterrar a su compañero que había muerto en esa refriega, y todo lo que pasó después, él allí lo recuenta, y es la manera como él lo dice es impresionante. De todas maneras, la idea en el fondo es eso, es decir, que vivamos esa semana valenciana en cada parroquia, que vivamos ese año valenciano en todo el territorio de Buenaventura, y también de Colombia, y también de Latinoamérica, porque Gerardo no era solamente para Buenaventura, Gerardo fue un profeta en América Latina. Hoy en día hay universidades, hay otros países, en El Salvador, donde hay cátedras especiales que hablan del pensamiento de Valencia Cano. Y dentro del año valenciano incluso la idea es proponer un foro a nivel internacional, que vengan teólogos, que vengan escritores, que vengan a hablar sobre ese pensamiento y toda la obra que dejó Gerardo Valencia Cano. Yo creo que este año valenciano todos ponemos parte de lo que tenemos y podemos hacer algo bien interesante para Buenaventura, la generación que viene y los que estamos en este momento presentes. Padre Agustín, usted como sacerdote, como allegado que fue a Gerardo Valencia Cano físicamente, usted que conoce la médula, el hueso por dentro, la médula de Buenaventura, en sus barrios de bajamar, en barrios palafíticos, en el campo, porque yo viajo bastante al campo, y todos estos viejos que ya se están yendo desafortunadamente, tienen escrito en su corazón, en su mente, la palabra Gerardo Valencia Cano. Yo he ido por allí, señor sacerdote, por Triana, por Cisneros, que es su área de influencia, y esta gente tiene a Gerardo vivo. ¿Cómo trasladar, usted que conoció a Gerardo y conoce de toda esta gente de ya avanzada, cómo trasladar esa médula, ese corazón de Gerardo a estos muchachos jóvenes que escasamente habrán oído nombrar el nombre de Gerardo Valencia Cano? Me parece que la ruta está clara. Ese es el método, entonces tenemos la ruta. La metodología serían las estrategias a partir de las cuales nosotros queremos obtener unos resultados. Los compañeros están hablando de estrategia, y esas estrategias tienen un valor pedagógico, es decir, llegar a los diferentes públicos para que Monseñor Valencia se convierta en un referente de pensamiento. Cuando nosotros epistémicamente logramos que el conocer sea popular, entonces nosotros nos acercamos con diversas estrategias y diversas metodologías. Esa es la propuesta. Allí se marcan lo que es la cátedra, lo que se ha denominado, entre comillas, la revolución educativa, porque en cada momento de la historia de Buenaventura hemos tenido grandes revoluciones educativas. No olvidemos, y aquí les meto la cuña, José Ramón Bejarano también introdujo unas variables en materia educativa con San Rafael en aquel momento, con las hermanas Vicentinas, en materia de salud con el Tabor, el Hospital Santa Elena. Entonces, siempre la iglesia ha estado presente, la iglesia. ¿Cómo no llegarle a aquel que necesita esas poblaciones vulnerables? Entonces, Monseñor se sensibiliza. Él ya venía de unas experiencias, de la montaña, yo digo, al río, Baupés, del río al mar. Entonces, él también se enriqueció con nuestra presencia, con nuestras condiciones. Eso también le sirvió de desafío para replantear su pensamiento, teniendo como guía el Evangelio. Entonces, hoy nosotros, frente a ese panorama, lo único que hacemos es buscar estrategias. Bien una cosa, bien otra, vamos enriqueciéndonos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto las condiciones permanecen y se agudizan, la violencia, todo ese tipo de cosas, pero la verdad es una sola. El ser humano es uno solo y hay que humanizarlo. Pienso que hay un elemento que movió profundamente el espíritu de Monseñor Valencia. Mater et Magistra y Populorum Progressio. Lo movió profundamente. La iglesia, nosotros somos de alguna manera responsables de una educación. Todos somos responsables de una educación. Tuvimos en él la punta de lanza y le agradecemos su presencia en aquel entonces, y hoy lo reivindicamos resucitado en la Pascua. Es un paso, sigamos dando los pasos, y me parece que eso es importante. Lo demás
Yo pienso que las otras generaciones nos juzgan si aprovechamos o no aprovechamos, si nosotros no tuvimos la visión de seguir un camino, pero aquí se están dando las condiciones para motivarnos en función de la afirmación. A propósito de algo que nombró en este momento Agustín, habla de las encíclicas Rerum Populorum Progressio, etcétera. He encontrado un artículo donde cuando a Monseñor Gerardo Valencia Cano lo criticaban mucho, que porque era de izquierda, entonces les digo, muy bien, entonces ¿por qué no queman los documentos en los cuales yo estoy viviendo? Y él decía, primero quemen el Evangelio, quemen la Rerum Novarum, quemen la Populorum Progressio, quemen la Mater Magistra, quemen los documentos del Concilio Vaticano II, quemen la Pacem in Terris, que son los documentos en los cuales yo estoy viviendo la vida. Eso lo dijo alguna vez. Entonces, para retrotraer algo que acaba de decir sobre en qué vivía Gerardo Valencia Cano, lo atacaban como obispo rojo, como obispo izquierdista. Tranquilo, vaya, quemen esos documentos, que es lo que yo estoy viviendo. Don Óscar, usted como comunicador que ha sido toda la vida en Buenaventura, el padre Agustín habla de estrategias, y todo lo que estamos hablando es eso: teatro, que ya su esposa lo hizo, crear revistas, la televisión, que nos tenemos la oportunidad, y valga la pena agradecer al ingeniero Gabriel Ferrer. No es que se nos olvide, es que no tenemos cómo pagarle, ingeniero, pero muchas gracias. Óscar, entonces, ¿cómo involucrar? Yo sé que la radio en Buenaventura y otras cadenas son comerciales, y eso es indudable, pero ¿cómo involucrar dentro del año valenciano a estas entidades comerciales? ¿Mediante qué ofensiva, mientras qué estrategia? ¿Cómo podríamos hacerlo, Óscar? Inicialmente hablaba sobre de que cada uno desde su hogar, con los conocimientos que tiene sobre Monseñor Gerardo Valencia Cano, va a ser un multiplicador para socializar lo más ampliamente posible lo que es el año valenciano, los 49 y a cortas del medio siglo del fallecimiento de Monseñor Gerardo Valencia Cano. Es fundamental, es decir, es básico que los medios de comunicación, tanto la televisión como la radio y la prensa escrita y las redes sociales, sobre todo estas últimas en este marco de la pandemia, se involucren, pasando aparte de lo que fue la vida, memoria, legados, postulados, tanto espiritual como físico, dejó el hermano mayor. Tratar de que haya espacios donde se dé a conocer todo este legado. Muchas veces, como usted lo manifiesta, minimizar un poquito lo que es la situación económica, sí, que necesariamente se necesita para poder continuar con un trabajo en los medios de comunicación, porque necesita la publicidad, en fin, otros factores. Pero en esto, en una cruzada con los medios, darle a conocer a la opinión pública para que sea un aniversario, sea un medio centenario más amplio, no solamente aquí en Buenaventura, sino que a través de las redes sociales se vuelve internacional. Y ahí es que nos despojemos un poquito de esas noticias sensacionalistas. Vemos de que muchos medios de comunicación, no solamente aquí, sino a nivel nacional, abren con la violencia, abren con la sangre, que eso es lo que está motivando muchas veces, y nos tienen, no solamente por la cuestión de la pandemia, nos tienen acorralados con un temor, con un terror, y luego nos salen a vender seguridad, que eso ha sido también una estrategia de personajes de la política, personajes que son muy allegados a la población, imprimen terror, miedo, y luego venden seguridad. No, despojémonos un poquito de eso y vamos a hablarle a la opinión pública, a la comunidad de Buenaventura, la costa pacífica, Colombia y el mundo, sobre lo que fue el legado de Monseñor Gerardo Valencia Cano, que nos da ese sentido de pertenencia, ese sentido de dignidad, porque a uno le habla de la palabra dignidad y sentido de pertenencia, pero si no tiene ejemplos espirituales y físicos,
es muy difícil para la gente. Dice, no, eso es pura utopía, eso no es una realidad. Pero la realidad la tenemos con las vivencias de Monseñor Gerardo Valencia Cano. Yo sí quiero decirle a la amable audiencia que los medios son muy importantes y yo conmino a la emisora Radio Buenaventura, a RCN, a Chimía Estéreo, a la emisora que tenemos allí en Los Pinos, a toda emisora a que voluntariamente se meta en el cuento, porque el cuento de Gerardo Valencia Cano es a ver cómo sacamos adelante a esta ciudad. A don Gabriel Ferrer esperamos seguir contando con su patrocinio. Las demás cadenas de televisión que tenemos, ojalá pudiésemos llegar, pues yo lo hago abiertamente, esa solicitud. Pero ya para que Manuel cierre esta charla, Manuel, usted es un hombre muy allegado a la administración, pero también muy allegado a la parte del clero de Buenaventura. ¿Cómo va a hacer usted, porque es que hay que hacer solicitudes escritas a todos estos medios para que se metan en el cuento del año valenciano? Yo pienso que usted tiene una gran tarea, Manuel, ¿y cómo la va a afrontar? Quiero resumirlo en una anécdota que viví con un señor gerente de una empresa granelera aquí en Buenaventura, y una vez trabajando en la administración del doctor Freddy Sala, me tocó ir hasta allá con el secretario de Hacienda en ese entonces, Manuel Vallecillo, y fuimos donde él a pedirle que nos ayudara porque no teníamos recursos para lo más mínimo en la administración y solicitamos anticipo de impuestos. Recuerdo que ese señor, de apellido Morales, dijo: con mucho gusto, cada vez que ustedes requieran algo de mi empresa, yo lo haré con mucho gusto, porque mientras ustedes, que son la institucionalidad, tengan el control de la ciudad, yo tengo empresa, pero cuando ustedes pierdan el control, yo no tengo empresa. Y yo quiero decirle a la comunidad, quiero decirle a todos los gremios, que hoy estamos en el filo de la navaja. Estamos en un momento coyuntural y la cátedra, este pensamiento de Gerardo es una válvula, es un salvavidas para todos nosotros. Por lo tanto, tenemos que entrar toda la comunidad. ¿Y por qué? Porque es la oportunidad que tenemos de encontrarnos, y eso fue la idea de Gerardo, convocar, asumir un rol en ese momento, porque no había quien lo asumiera, pero ya hoy hemos visto frutos, y esos frutos nos invitan a que Dios también tiene que poner unos frutos. Como decía Agustín ahora, decía que las que vengan que nos juzguen igual, pero las condiciones de juicio no son las mismas. Entonces los juicios a veces pierden la valoración porque los contextos no son iguales. Entonces hoy tenemos la oportunidad todos de aportar para que no nos sigamos quejando, sino que le apuntemos todo a la transformación que empieza por cada uno. Yo soy el primero que tengo que asumir ese pensamiento de Gerardo, un pensamiento transformador, sabiendo, como lo decíamos en uno de los momentos del espacio anterior, si yo tengo unos talentos, ¿dónde están mis talentos? Mis talentos no pueden estar guardados, mis talentos tienen que estar puestos aquí en la mesa, y de ahí me sirvo y le sirvo a los que están más a mi lado, mi familia, mis vecinos y la comunidad. Así tiene que ser. Y cada uno de nosotros tiene mucho que aportar. Y si aportamos, tenemos un gran capital. Y entonces la fiesta que decía Agustín Celado va a continuar. Porque es una hermandad que hay, y el Pacífico sí sabe de eso. Porque nosotros sí sabemos celebrar. Y sabemos que todo lo convertimos en un colgorio y una alegría sana. No es una alegría por alegría, sino una alegría con sentido. Que hoy hayamos desviado algunas cosas es válido, pero que podemos retomar el camino, sí. Y como decía algún pensador, si el presente no es claro, nos invita a mirar al pasado para encontrar la respuesta. Muchas gracias.
amables televidentes, así finalizamos esta charla. Quiero agradecerle sobremanera al padre Agustín Herrera, quien siempre ha estado y está presto a acompañarnos en cualquier momento. A los compañeros Wenceslao, Oscar y Manuel, muchas gracias. Y en nombre del grupo Cátedra Gerardo Valencia Cano, a ustedes les agradecemos mucho y no olviden, el 21 de enero a las 10 de la mañana se celebra el 49 aniversario del fallecimiento de Gerardo, y como no podemos ir todos a la iglesia catedral, lo podemos ver por este mismo canal, y entonces ya nos estaremos mirando en otra oportunidad. Muchas gracias.